Antes de continuar, hay algo que necesito que hagas. Si viste el episodio anterior, deja un like. No por el algoritmo, para saber quién sigue aquí. Y si escuchaste algo, aunque no estés seguro, escríbelo en los comentarios. No eres el único. Si esta es la primera vez que entras a esta historia, suscríbete. Porque después de este punto, ya no es solo un video. Y lo que voy a mostrarte hoy no debería estar en ningún lugar. La semana pasada les conté sobre la señal, una frecuencia de radio que en 1987 transmitió durante 3 meses en el norte de México, sin que nadie pudiera identificar su origen. 11 personas que la escucharon y tuvieron el mismo sueño exacto. Y un archivo de audio que en 2019 reapareció en Internet durante 4 días. Fue descargado por 317 personas y luego desapareció. Si no vieron el episodio anterior, párenlo ahora y véanlo primero. Lo que voy a contarles esta noche no va a tener el mismo peso si no conocen el principio. Para los que sí estuvieron aquí la semana pasada, recuerdan que terminé diciéndoles que R tenía una copia del archivo y que lo que encontró dentro de la señal no debería estar ahí. Esta noche les voy a contar qué encontró. Pero primero necesito contarles algo que pasó después de publicar el episodio anterior. 3 días después de subir el video, recibí un mensaje. No era de R, era de alguien que no conozco. Una cuenta sin fotos, sin historial, creada el mismo día que me escribió. El mensaje decía exactamente esto. Cometiste un error al hablar de esto. Hay cosas que no deben nombrarse porque nombrarlas es invocarlas. Ya es tarde para ti. Pero deja de hablar antes de que también sea tarde para ellos. No respondí. Borré el mensaje y seguí investigando. Porque hay algo que aprendí hace mucho tiempo. Cuando alguien quiere que dejes de buscar algo, generalmente es porque hay algo que encontrar. Ahora sí, el código. R me explicó el proceso durante una llamada que duró casi 4 horas. Voy a resumirles lo más importante. Cuando R obtuvo el archivo de audio, lo primero que hizo fue analizarlo visualmente. Hay programas que convierten el sonido en imagen. Se llaman espectrogramas. Básicamente toman las frecuencias del audio y las representan como colores y formas en una pantalla. Es una herramienta que usan ingenieros de sonido, músicos, investigadores y también, en algunos casos conocidos, es la forma en que ciertos artistas han escondido mensajes dentro de su música. R cargó el archivo en el programa y durante los primeros 20 minutos no vio nada inusual, solo las ondas del tono que subía y bajaba. El patrón que R ya conocía de memoria después de años estudiando este caso. Pero entonces llegó al minuto 33. En el espectrograma, a partir del minuto 33, comenzó a aparecer algo diferente. No eran ondas de sonido normales, eran formas. R me mandó una captura de pantalla de lo que vio. La tengo aquí frente a mí. Son líneas, verticales y horizontales, organizadas, como si alguien hubiera dibujado algo dentro del audio usando las frecuencias como tinta. R tardó varios días en entender qué era. Era texto. Alguien había codificado texto dentro de la señal, escondido en frecuencias tan altas que el oído humano no puede percibirlas. Frecuencias que solo un espectrograma puede revelar. El texto estaba en español y decía esto.
No somos la señal. Somos lo que la señal despierta. Llevamos aquí mucho antes de que existiera la radio, mucho antes de que existiera el lenguaje. Usamos lo que encuentran para hablar. Antes era el fuego, antes era el agua, ahora es esto. Siempre buscamos lo mismo, siempre encontramos lo mismo. A los que escuchan de verdad, a los que ya estaban despiertos sin saberlo. Si estás leyendo esto, ya te escuchamos a ti. R me leyó ese texto por teléfono. Yo lo escuché completo sin decir nada. Cuando terminó, hubo un silencio largo entre los dos. Luego R me dijo, hay algo más. El texto no terminaba ahí. Después de ese primer mensaje, el espectrograma mostraba algo diferente. Ya no eran palabras. Era una lista. Nombres. 317 nombres. R los fue leyendo uno por uno durante horas. Nombres completos. Algunos con iniciales solamente. Algunos que parecían apodos o nombres incompletos. Y entre esos 317 nombres estaban los 11 nombres de las personas que habían escuchado la señal en 1987. Las mismas 11 personas que escribieron las cartas. Las mismas 11 personas cuyos descendientes R había contactado años después. Sus nombres estaban ahí, dentro del audio, en un archivo que fue subido en 2019, 32 años después de que esas personas escucharan la frecuencia por primera vez. Como si alguien hubiera sabido desde el principio quiénes iban a escuchar. Como si la lista hubiera existido antes de que ellos encendieran la radio. Sé lo que están pensando. Están pensando que R pudo haber fabricado todo esto, que la captura de pantalla pudo haber sido editada, que es demasiado perfecto para ser real. Yo pensé lo mismo. Así que le pedí a R que me enviara el archivo original, el mismo archivo de audio de 3 horas y 17 minutos. R me lo envió. Conseguí a alguien con conocimientos de ingeniería de sonido que lo analizara de manera independiente. Alguien que no sabía nada de la señal, que no había visto el episodio anterior, que no tenía ningún contexto sobre este caso. Le di el archivo y le pedí que lo pasara por un espectrograma. Me llamó 2 horas después. Su voz sonaba diferente a como sonaba normalmente. Me dijo, ¿de dónde sacaste esto? Le dije que era parte de una investigación. Me dijo, hay texto dentro del audio. Alguien lo puso ahí deliberadamente. Esto no es una interferencia accidental. Alguien construyó este sonido para esconder información dentro de él. Le pregunté si podía leerme el texto. Hubo una pausa larga. Luego me dijo, prefiero no hacerlo. No le pregunté por qué. No hizo falta. Ahora quiero hablarles de los 4. ¿Recuerdan que en el episodio anterior les mencioné que de las 22 personas que R había contactado, 4 habían dejado de responder después de escuchar el archivo? R siguió buscándolas durante meses, no para publicar sus datos, no para exponerlas, sino porque R sentía una responsabilidad. Habían sido contactadas por R, habían escuchado el archivo por recomendación de R, y luego habían desaparecido. De las 4, R logró obtener información sobre 3. La cuarta nunca pudo ser localizada de ninguna manera, como si nunca hubiera existido. De las 3 restantes, lo que R descubrió fue esto. La primera persona había dejado su trabajo sin avisar 2 semanas después de escuchar el archivo. Sus compañeros dijeron que el último día que fue a la oficina parecía distraída,
como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Esa tarde salió a la hora normal y no regresó. La segunda persona había enviado un último mensaje a un familiar 3 días después de escuchar el archivo. El mensaje decía solamente: «Ya entendí para qué era el número». Nadie supo a qué número se refería. Nadie volvió a saber de ella después de ese mensaje. La tercera persona es diferente a las demás, porque la tercera persona sí regresó. Reapareció 6 meses después de desaparecer, sin explicación, sin recuerdo claro de dónde había estado. Sus familiares dijeron que físicamente estaba bien, que no tenía lesiones, que comía y dormía con normalidad. Pero había algo diferente en ella. Ya no hablaba mucho, pasaba horas sentada en silencio, y en las noches sus familiares la escuchaban desde su cuarto, no hablando, no llorando, tarareando, un tono que subía y bajaba. R logró contactar a esta persona. Fue una conversación corta. La persona no quería hablar, pero antes de colgar dijo algo que R me repitió palabra por palabra. No busquen más, no porque sea peligroso para ustedes, sino porque ya no hay nada que encontrar. Lo que estaban buscando ya los encontró a ustedes. R le preguntó qué significaba eso. La persona no respondió. Solo tarareó el tono una vez más y colgó. Hay una última cosa que necesito contarles esta noche. Algo que R descubrió hace apenas 2 semanas y que todavía no habíamos hablado. ¿Recuerdan la lista de 317 nombres dentro del audio? R los fue verificando uno por uno. Un proceso que tomó meses, buscando registros, redes sociales, cualquier rastro digital o físico de cada nombre. La mayoría pudo ser verificada. Personas reales. Algunas que R pudo contactar, otras que no. Pero había algo que R notó al final del proceso. La lista tenía 317 nombres. El archivo fue descargado por 317 personas. Cada nombre en la lista correspondía a una de esas personas, lo que significa que la lista de nombres no fue puesta dentro del audio antes de que fuera subido, porque en ese momento nadie sabía quién lo iba a descargar. La lista fue puesta dentro del audio antes de que esas personas nacieran. R verificó las fechas de nacimiento de los que pudo contactar. El audio tenía una capa de grabación original. Debajo de la grabación de 2019 había otra grabación más antigua, más deteriorada, con ruido de fondo diferente. Esa capa más antigua fue analizada por un laboratorio especializado en autenticación de audio. El resultado llegó hace 2 semanas. La grabación original fue hecha en 1987, el mismo año que la señal transmitió. Lo que significa que en 1987 alguien grabó un audio que contenía los nombres de 317 personas que en 2019, 32 años después, iban a descargar ese mismo archivo. R no tiene explicación para esto. Yo tampoco. La semana que viene es el último episodio. Les voy a contar quién estaba detrás de la señal, lo que R encontró cuando rastreó el origen de la transmisión hasta su fuente real, y lo que le pasó a R después de hacer ese descubrimiento. Porque R lleva 3 semanas sin responder mis mensajes. Y esta mañana, cuando abrí el espectrograma del audio por última vez para preparar este episodio, encontré algo que no estaba ahí la semana pasada. Un nombre nuevo,
Al final de la lista era el mío. Si esta noche despiertan a las 3:17, no busquen de dónde viene el sonido. Cuídense.